Y la palabra de hoy viene un poco aún de los tantos videos que uno ve por las redes. Y si yo le digo profetas, rápidamente piensen, ¿qué se imaginan que es un profeta? ¿Qué hace un profeta? ¿Cuál es su función? Profeta, así digo. ¿Cuál es el video que vi? Mientras ustedes piensan que es un profeta. El video que vi son de dos profetas, vuelvo a insistir, profetizándole a un candidato a la presidencia en Colombia, un senador, Uribe. Un tal profeta, el espíritu de muerte se va, Dios ha enviado sus ángeles a cuidarte, Dios me dice que no te va a pasar nada, Dios me dice que vas a salir airoso y que el espíritu de muerte se va de vos y de tu familia. Esa es una profecía. La otra. El otro profeta, Dios me dice que estás llamado a gobernar, que vas a tener mucho tiempo y vas a gobernar. Dios me dice que sos mi pequeño David. ¿Qué pasó? Tristemente, este hombre, hace unas semanas atrás, en el proselitismo que hace para las elecciones, lo mataron. Realmente es llamativo y triste que pasen estas cosas. Pero la palabra lo advirtió, Jesús lo advirtió, vendrán falsos profetas. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por profetas? Profeta se suele usar en dos acepciones, en dos formas, ¿no? Por un lado, cuando decimos profeta, es nomás lo que conocemos, lo que venimos a la iglesia, conocemos la palabra de Dios, entendemos que son los profetas, Elías, Eliseo, Samuel. Y en segundo lugar están los profetas que dicen o tratan de predecir el futuro y hasta usan ese título actualmente como para darse prestigio, nivel y tener cierta autoridad. Pero si nos tomamos realmente de lo que era un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces tenemos muchos. Por supuesto que están los profetas de los libros que se han escrito, que son los profetas canónicos. Y hay un sinfín de profetas, cientos de profetas más, que no se han escrito libros, pero que han estado en el campo, por decirlo así, compartiendo la palabra del Señor. De hecho, en un libro nos cuenta que Jezabel, Acab, reyes que hacían lo malo, mandaron a matar cientos de profetas. O sea, ya nos está diciendo la palabra que no son lo únicos de estos libros, sino que hay cientos de profetas más. Pero vamos a ver qué hacían estos profetas del Antiguo Testamento. Isaías, en su libro, anima a sus contemporáneos a ser fieles al Señor y advierte a sus futuros lectores sobre la necesidad de arrepentirse. Fíjense, vayan viendo lo que cada profeta del Antiguo Testamento, cuál era el mensaje, lo que decía. El de Jeremías, su objetivo principal era exhortar a los exiliados sobre el motivo de sus pruebas y la promesa de Dios de su restauración. En el libro de Lamentaciones de Jeremías, el libro trata de las terribles condiciones impuestas por los babilónicos al pueblo de Dios en cautividad. El libro de Ezequiel, el autor tuvo el propósito de animar a los exiliados, a los deportados, a permanecer fieles a Dios, ya que Él cumpliría sus promesas. Podemos seguir con Oseas, su propósito era mostrar el juicio divino y la restauración. Podemos seguir con Amós, que su objetivo era revelarle al pueblo el inminente castigo debido a que el pueblo estaba en idolatría. El libro de Miqueas habla sobre los juicios de Dios, pero también habla sobre las promesas de restauración del Señor. En el libro de Sofonías, su objetivo principal era hablar al pueblo sobre el arrepentimiento. En el libro de Ageo habla sobre la esperanza de grandes bendiciones del Señor, las promesas de Dios para su pueblo. El libro de Zacarías habla sobre las bendiciones prometidas por el Señor para su pueblo.
Y el libro de Malaquías, que tan usado por el tema del diezmo y todo lo demás, en realidad el libro lo que habla es de la renovación de la fe de un pueblo que venía de un exilio. Fíjense los mensajes de los profetas al pueblo, no al individuo, al pueblo. Arrepentimiento, restauración, recordatorio de las promesas del Señor. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué es un profeta? Porque si tomamos este ejemplo que yo di al principio de este video de las redes y de lo que dice el Antiguo Testamento y nos cuenta y nos relata qué hacían y qué decían los profetas, la pregunta es, ¿qué es un profeta? Un profeta, por ejemplo, no es un adivino. Lo primero que pensamos, por eso le dije, piensen, hoy vamos a hablar de los profetas, ¿qué se le viene a la mente? Lo primero es, va a ver el futuro. Porque cuando en las iglesias se invita a profetas, se llenan. Porque todos quieren saber el futuro. El ser humano es así. Es algo que no se conforman con lo vivido ni con el presente, disfrutarlo, sino que están pensando en el futuro. Entonces, cuando le dicen va a venir un profeta, lo primero que se imaginan es la brujita de barrio que te va a tirar las cartas y te va a decir en el futuro tal cosa, te va a pasar, vas a hacer, vas a tener, no vas a tener, vas a conseguir. La gente viene hambrienta de eso. Pero los profetas no son adivinos. Los profetas, por ejemplo, Abraham y Moisés son considerados profetas en la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros los vemos como grandes líderes. De hecho, lo eran, fueron grandes líderes, pero fueron profetas también. De hecho, en Deuteronomio, al final, en el Pentateuco, se me trabó la lengua, dice que nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, quien conoció cara a cara al Señor. Era considerado profeta Moisés y era un líder por excelencia. Por lo tanto, podemos decir que el profeta es aquel que pone el cuerpo para proclamar la palabra del Señor. Es cierto que hay algunos profetas que han tenido visiones, sueños, en ciertas ocasiones, pero no es la base de la profecía. Pero sí, Dios, en su poder y sus razones y sus propósitos, puede hacernos ver cosas. A ciertas personas los puede hacer y que lo compartamos. Por ejemplo, Samuel sabía el paradero de unos burros perdidos. A Elías también nos cuenta la palabra que sabía que el rey Ocosías iba a morir y se lo profetizó. A Eliseo sabía que su criado había recibido un soborno y se lo dijo. Pero eso no quiere decir de que específicamente la función del profeta sea adivinar, entre comillas, el futuro. Pero esos eventos que nos relata la Biblia se han tomado de alguna manera para justificar lo que hoy se cree, que es que los profetas adivinan el futuro. Básicamente es eso. Lo primero que se nos viene a la mente, me va a adivinar el futuro, me va a decir si voy a ser, no sé, el gran predicador en el futuro del mundo, no sé, una cosa así. O voy a tener el trabajo que quería, el auto que quería, la casa que quería, o la esposa que quería, o el esposo que quería. Los profetas son, en realidad, una de las características que son la voz de la conciencia del pueblo. Es como cuando nosotros sabemos que vamos a hacer algo que no corresponde, vieron que se representa el diablito, el angelito, bueno, que nos habla, es la conciencia nuestra que nos dice, no, no vaya por ese rumbo, no vaya por... Bueno, esa es la función del profeta al pueblo, son la voz de la conciencia del pueblo. La palabra profeta viene o se escribe en hebreo naví, que significa vocero o portavoz, como era Aarón de Moisés. Moisés recibía la palabra del Señor, Aarón era el portavoz de Moisés, porque no se animaba a hablar o había puesto excusa su tartamudez, cierta tartamudez. Y la palabra profecía se tradujo en griego como profetes, que después viene de ahí, o naví, profetes, después viene de ahí, en español, profetas. La concepción de los griegos de lo que era un profeta
es que ellos veían a estos como intérpretes, como traductores con capacidad para leer la misteriosa voluntad de los dioses. O sea, me hace acordar un poco a cierta religión que por siglos ellos dijeron, los únicos que interpretan la palabra de Dios son los sacerdotes, los únicos. Y de hecho, lo siguen haciendo de alguna manera, porque no se guían tanto por la Biblia, sino por doctrinas que tienen ellos, estatutos. Y la palabra infalible es la de la cabeza de la iglesia, allá en Roma. Los hebreos, por el contrario, creían que el profeta es el que comunica fielmente un mensaje recibido. Fíjense la diferencia. Estos interpretaban lo que se presta a confusión y manipulación y por ahí a crear falsas doctrinas, y los hebreos decían el profeta es aquel que comunica fielmente el mensaje que recibió. Una gran diferencia. Los profetas son, en pocas palabras, como dije, la voz de la conciencia para el pueblo de Dios. Para el pueblo, sigo insistiendo, para el pueblo, no para las personas, para cada uno, para el pueblo. El profeta en la antigüedad era un personaje incómodo. ¿Por qué incómodo? Porque eran el contrapeso entre los gobernantes, los reyes, y el pueblo, y Dios. Eran el contrapeso. Ellos eran la voz de la conciencia del pueblo y también de los gobernantes. Iban y los encaraban y le decían, vos estás haciendo mal, estás pecando. Por ende, eran personas no gratas, ni para el pueblo a veces, y mucho menos para los gobernantes. O sea, no es como hoy que vemos que esos profetas están codeándose con la gente del poder y hasta diciéndole lo que quieren escuchar, como lamentablemente en este ejemplo que di al principio, que el pobre hombre terminó falleciendo. Escuchó algo que no era real. Pero ellos le dicen al poderoso, al pueblo, a quien quiere lo que quieren escuchar, no lo que deben escuchar. Los profetas fueron maltratados en la antigüedad. A Oseas le dijeron que estaba loco. A Elías tuvo que escaparse porque los reyes querían matarlo y terminó deprimido en el desierto. Jeremías fue acusado de traidor a la patria. A Zacarías lo apedrearon en los atrios del templo. Amós fue expulsado del reino. Y hoy todos quieren ser profetas, pero fíjense Jeremías lo que dice. En Jeremías 20:7-9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. La palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A ver, hoy quieren ser todos profetas. Jeremías no quería ser profeta. Y la mayoría no quería ser profeta. Jonás, huyendo de tener que hablarle al pueblo de Nínive, fue hasta tragado por un pez, nos cuenta la palabra, y tuvo que ceder y después ir y predicar, y compartir, y exhortar a un pueblo al arrepentimiento. Hoy de todos quieren ser profeta, porque le da clase. Venía charlando en el auto, le digo a mi señora, che, me tenés que comprar esas camisas que usan todo colorinche, con tiritas de colores, dibujito medio árabe, y todo para llamar la atención, porque es eso, se visten y vos los ves aparecer con esas vestimentas que vos decís, wow, loco, ni la Mona Jiménez se viste así. ¿O sí? ¿Qué proclamaban los profetas del Antiguo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento proclamaban, vuelvo a decir, el arrepentimiento, el llamar al pueblo de Dios a volver a los caminos del Señor, a prepararlos para lo que vendría, para los juicios de Dios, y eso, vuelvo a decir, los hacía personas no gratas. ¿Por qué? Porque el profeta denunciaba la injusticia y anunciaba esperanza, pero denunciaba la injusticia sobre todo, la injusticia que se hacía contra el pueblo, ya sea en la cautividad, el reinado que tenía oprimido a un pueblo,
Los profetas se encargaban de decir, esto es injusto. La injusticia que hacía el mismo pueblo de Israel con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, como dice la palabra. La injusticia que hacían los gobernantes oprimiendo al pueblo. Esa era la función del profeta. Esa era básicamente. Y por supuesto, hablar del futuro en base a bendiciones y castigos. Hablaban del futuro, por supuesto. Bendiciones porque Dios prometía restauración, porque prometía que iba a estar, prometía que te iba a ayudar, prometía que ibas a salir adelante si hacías su voluntad y seguías en su camino. Pero también la justicia de Dios, que sigue estando actual, y nos olvidamos de eso, es que si no estamos en los caminos del Señor, vamos a ser juzgados y vamos a ser castigados. O sea, no es todo rosas el camino del cristiano. Es difícil. Es el camino, me acuerdo de chico, me sabían decir, era un caminito angosto, lleno de espinas, y el otro ancho, lindo, con flores. Que era el camino del pecado, vamos a decir, y el camino bueno. Algo de eso hay. No todo el camino es lleno, el camino cristiano es lleno de piedra y de pinche y todo lo demás. Todo depende cómo se lleve. Todo depende cómo nosotros asumamos el día a día, cómo confiemos en el Señor. Dificultades, pucha, que la vamos a tener diariamente. Vamos a sentirnos mal un día, decaídos, molestos. Vamos a sentir que no hay solución a los problemas. De hecho, el pueblo de Israel en algún momento se sintió así. Porque en el Salmo 74 lo expresa, dice, no sabemos qué hacer, no hay quien nos diga. El salmista lo dice. Esto fue entre Malaquías y el Señor Jesús, que hubo ese impas de casi 400 años en que no hubo nada, que la Biblia no dice nada. Pero la profecía no se termina en el Antiguo Testamento. La profecía sigue. Y al día de hoy hay profetas. No me paro acá para decir que la profecía no existe, que no hay profetas. Hay profetas, pero son con otras características distintas a la del Antiguo Testamento, pero todo con el mismo fin, llevar al pueblo de Dios hacia la verdad, hacia la voluntad del Señor y al arrepentimiento y al conocimiento del Señor. Todas las profecías antiguas llevaban a un punto, que era Jesús. El gran profeta hoy día es Jesús. Él cumple todo lo que los antiguos profetas hablaban de Dios. Él lo cumple en su persona. Jesús, la misma palabra dice que la profecía y la ley fueron hasta Juan el Bautista. Y muchos se agarran de ahí para decir que la profecía terminó hasta Juan el Bautista. Sin embargo, no es así. Lo que está diciendo es, todos, incluido Juan el Bautista, hablaban sobre el Mesías que vendría y sobre su vida y sobre su obra para la redención de nuestros pecados, muriendo en la cruz y resucitando. Todos hasta Juan el Bautista. Y ahí termina porque ahora Jesús nos dio la palabra profética más segura, exacta, que está en su palabra. Está escrita. Esto es profecía. ¿Quieren saber qué va a pasar con sus vidas? Lean la palabra. ¿Quieren saber cuáles son los propósitos de Dios en sus vidas? Lean la palabra. ¿Quieren saber cosas ocultas, misteriosas, algo, no sé, que a veces queremos los seres humanos? Lean la palabra. Y Dios le va a revelar cosas maravillosas. Esta palabra es la gran profecía a partir de Jesucristo. Los profetas siguen existiendo. De hecho, nos cuenta el Nuevo Testamento de un profeta Agabo que predice una hambruna del pueblo. Las hijas de Felipe dice que eran profetas, por ende las mujeres también pueden ser profetas. ¿Por qué no? Por supuesto, pero con otras características. ¿Cuál es la función del profeta en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento la función del profeta es exhortar al pueblo de Dios, a la iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros, a estar en la presencia del Señor. El profeta del día de hoy tiene un gran aliado permanente que no viene y se va como en la antigüedad, que es el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, el profeta de hoy puede exhortarte, guiarte, ayudarte. ¿Y por qué no darte una palabra
si está de Dios, que la obtengas por medio de Él, darte una palabra para que tu futuro sea mejor. Pero viendo lo mejor no en términos humanos, que es tengo una mejor casa, tengo un mejor auto, tengo un mejor trabajo, sino mejor en cuanto a tu relación con Dios, a los propósitos con el Señor en tu vida. Y lo mejor de todo es que te ayuda para que te asegures el día de mañana estar en el libro de la vida y compartir una eternidad con el Señor, que es el fin de todo cristiano. Esa es la función del profeta el día de hoy. El día de hoy, el profeta está en una era, la era de la gracia. El profeta en la antigüedad era muy impopular porque hablaba de que se venía algo y el juicio y el castigo. No había forma. Hoy en día, con la gracia del Señor, tenemos la posibilidad día a día, a diario, de que si nos arrepentimos de corazón y hacemos la voluntad de Dios, Dios nos perdone y nos dé una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. El profeta de hoy tiene que confrontar al pecado con amor, con el fin de reconciliar a la persona, a la iglesia, que somos cada uno de nosotros, reconciliarla con el Señor. El profeta tiene que ser el portavoz de Dios para animar y edificar a su pueblo. Somos nosotros, la iglesia. Dios quiere, por medio del profeta, proclamar sanidad a los heridos y quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, esperanza a los que no la tienen. Dios desea impartir visión a los que no han podido ver cuál es el plan de Dios para su vida. Esa es la función del profeta hoy. No es como escucho algunos payasos, porque no me queda otra palabra. Dios me dice, y veo un número, 1, 2, 3, 5, 10, 11, un número de teléfono. A ver, le dicen, llámalo, llama, es un número de teléfono. Y llaman y siempre hay uno ahí que atea, soy yo. Justo está en la iglesia, porque podría haberle mostrado uno de otro país. Pero no, justo está en la iglesia, casualidad. Cosa de Dios, diría. Y lo llaman y le dicen, y Dios me dijo, y Dios de tal cosa. A eso se dicen profeta. Otra vi, que te juro que me espancé de la risa, porque se paró frente a una señora ahí y le decía, Dios me dice que veo que tienes hijos, 4 hijos, y y veo rejas, y veo cárcel, y veo que 2 de ellos están en la cárcel, y Dios me dice, el Espíritu Santo me dice que van a ser liberados porque lo que no pudo el hombre, lo que no pudieron los abogados, Dios puede, y todos aplaudiendo y gritando. Después se mató sola porque le prepone el micrófono y le dice a la mujer, ¿tenés hijos? Sí. ¿Cuántos? 4, hasta ahí la pegó. ¿Y dónde están tus hijos? 1 está en casa y 3 acá. A ver, ¿la mató? Esos son los profetas actuales. Hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Agarran a la gente que está necesitando palabra de Dios, que están pasando una situación difícil. La mejor profecía está acá. Pero nos es más fácil presentarnos frente a una persona, sea hombre o mujer, que nos imponga la mano, o que nos grite, o que nos escupa, no sé qué, y nos diga lo que queremos escuchar. Y Dios muchas veces nos dice cosas que no queremos escuchar, pero que no terminamos de entender que es lo mejor para nosotros. Los que somos padres sabemos que es así. A veces nosotros no le damos a nuestros hijos cosas que quieren porque sabemos que no es bueno. Y le damos algo que quizás no lo era lo que querían, pero sabemos que sí es bueno. Quizás no en la calidad o en la cantidad que querían, porque no es bueno. Y Dios es lo mismo para nosotros. Y no es totalmente culpa de los profetas, pseudo profetas. Es también culpa nuestra. Porque no leemos la palabra, no aprendemos. El otro día compartí la palabra sobre Judas, sobre los falsos maestros. Pucha, que si lo leyeran bien ese libro, si lo leyéramos bien,
no nos meterían el dedo en la boca, como se dice vulgarmente, no nos engañarían. Nosotros estamos llamados también a sacarle la máscara a esas personas, el disfraz de ovejas a esos lobos. Estamos llamados a eso, tenemos que denunciarlo, no podemos callarnos, no debemos hacerlo. Y debemos, los que conocemos la palabra, tenemos la obligación, el deber de alertar a aquellos que están más débiles, porque todavía no tienen todo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero es terrible lo que hacen. Pero bueno, Jesús dijo, vendrán falsos profetas, tengan cuidado, se visten de ovejas. Sí, se advirtió, se advirtió. Y estamos viviéndolo terriblemente estos tiempos. Si ustedes ven ahora, pululan apóstoles y profetas por todos lados. En lo que en cientos de años no se escuchaba, ahora hay para ser dulce. Porque se aprovechan de eso, como dije al principio, son títulos para esas personas. No les interesa a la gente, no les interesa su espíritu, no les interesa su vida. Es terrible lo que hicieron con este hombre, con la familia sobre todo de este hombre que mataron en Colombia. Terrible. Y uno de ellos dos, uno de estos pseudos profetas, salió haciendo otro video después, más reciente, señalando a todo aquel que lo acusaba y que hablaba mal de él. Y yo digo en el nombre del Señor que te estás perdiendo la presencia de Dios al criticarme y al hablar mal de mí, y yo te envío los osos para que te destruyan. Salen en las redes, es cuestión de buscar. O sea, invocó lo que hizo otro, Eliseo, en otro momento histórico, en otra situación en la que el señor Eliseo se burlaban de él y Dios envió osos para defenderlo, mató gente. Bueno, este profeta maldijo por las redes a todo aquel que lo estaba criticando. Son dioses. Ellos le ordenan al Señor, y ahora te digo que el Señor, que vengas y lo toques. Por favor. Si la presencia de Dios se consigue con oración, con la comunión personal con Dios, ser constante, ser fieles al Señor, hacer la voluntad. ¿Y cómo hago la voluntad? Aprendiendo su palabra. Leyendo toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo empiezo? ¿Para el Nuevo? Y sí, es el Evangelio lo típico. Los Evangelios, conocer a Jesús primero. Conocer al Señor. Después seguimos el libro de Hechos, las cartas. Nos van enseñando todo un mundo nuevo. Y por supuesto después sí ir al Antiguo Testamento, porque hay un montón de cosas muy valiosas. Mandamientos del Señor, promesas. Y ahí vamos a darnos cuenta que todo, desde el Génesis hasta Malaquías, 400 años antes de que el Señor apareciera, toda esa palabra hablaba de Jesús. Esa es la única forma para aprender, no hay otra. Pero no podemos dejarnos llevar por esos deseos que tenemos de que nos digan, nos hablen del futuro, que nos digan cosas lindas, que nos adulen, porque es un asco cuando lo escucho. Lo digo así, contra la letra, porque es lo que siento. No lo puedo creer. Pero también me lastima y me duele mucho la ignorancia de la gente. Digo, no pueden creer. Porque no estudian la palabra, porque no la leen, porque no le dan la importancia real. Es la palabra de Dios, está escrita. Tiene principio y tiene fin. Dios la abrió en Génesis y la selló en Apocalipsis. No hay que agregarle, quitarle, nada. Está todo. El futuro nuestro está acá. Acá. Ese es el verdadero futuro. La profecía real está acá. No hay que buscarla en otro lado. Los hombres podemos equivocarnos, algunos sin querer y otros queriendo. Pero Dios no se equivoca. La palabra de Dios plasmada acá no se equivoca. Es fiel y verdadero. Y para finalizar, les comparto lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1, 18, 21. Nosotros mismos oímos esta misma voz que venía del cielo, porque estábamos con él, con Jesús en el Monte Santo.
Y tenemos la palabra profética más plenamente confirmada, a la cual haréis bien en prestar atención como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo ante todo esto que ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación de alguien, porque ninguna profecía fue jamás producida por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo. La verdadera profecía está aquí. Los hombres hablaron como portavoces del Señor el mensaje fiel y verdadero a través y ayudado por el Espíritu Santo. Esa profecía está acá. ¿Quieren profecía? ¿Queremos profecía? ¿Queremos saber? Leamos la palabra de Dios. Es la mejor profecía que Dios nos ha dado y nos ha dejado para que no nos engañe. Dios los bendiga a todos. Los invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tu palabra nos abre los ojos espirituales, porque tu palabra nos bendice, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos ayuda a conocerte cada día más, porque tu palabra nos revela lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, nos instruye en el día presente y nos dice qué es lo que vamos a obtener si somos fieles, obedecemos tu voluntad. Esta palabra escrita es la que nos debe guiar, nos guía a través de Jesús y su Espíritu Santo. Te damos gracias por ello, Señor. Proclamamos que tu palabra única y verdadera está aquí, en esta tu Biblia, en este tu libro. Jesús está aquí. Dios estás aquí. El Espíritu Santo está aquí. Proclamamos, Señor, que Jesús es el más grande profeta, es nuestro Mesías, nuestro Salvador, es tu Hijo, nuestro ayudador, aquel que redime nuestras vidas, nos limpia de todo pecado, sana nuestras heridas y que nos habla profundamente a nuestro corazón para decirnos que nos espera en un futuro junto a Él eternamente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.